Bueno, buenos días a todos. Yo también me pidieron que dijera una palabra sobre el legado teológico del Papa Emérito Benedicto. No pretendo hacer una síntesis de todo su pensamiento porque es imposible en 10 minutos, pero sí destacar un punto teológico que es central en él y que terminó siendo concluido con su renuncia. Que me parece que sea, me lo preguntaron en una radio, por eso lo digo y lo dije así, más o menos. Entonces por eso quería, digamos, ahora lo puedo expresar. Para mirar un poco la vida del Papa Benedicto Emérito, uno tiene que mirar un poco su historia para conocer su legado teológico. Y si uno se fija bien, él tiene como dos momentos fundamentales en su historia que marcan su teología posterior, si uno quiere mirar lo teológico, ¿no? El primero son sus estudios, que él vive en su doctorado, en el fondo, y su habilitación. Piensen ustedes que él estudió en el fondo la teología y filosofía clásica, en el fondo Agustín y San Buenaventura, clásica y medieval. Pero hay una característica común en ambos autores, en el fondo, que la realidad manifiesta a Dios, que la realidad marca, o sea, que uno está al servicio de la realidad. En ese sentido, Agustín, con la idea de la imagen, de la creación como imagen, por lo platónico, y Buenaventura con la idea del amor, como franciscano que era. Entonces, pero en distintos aspectos, en el fondo, es la realidad que te marca la historia, ¿no? Entonces, ahí hay un punto inicial en que él lo marca, lo formatea, diríamos, teológicamente. Después hay un segundo momento en su vida que lo marca absolutamente, que es toda la experiencia en el Concilio Vaticano II, puesto que él, como joven, muy joven teólogo, llevado por el cardenal de Bonn, de Colonia, participó en el concilio. Entonces ahí la idea de la renovación que vuelve a las fuentes es también un punto esencial, pero en esa renovación que vuelve a las fuentes después tiene la experiencia la experiencia diríamos post-Vaticano de turbulencia del año 68 y también la recepción del Vaticano. Entonces hay todo un movimiento que en el fondo a él lo hace acentuar mucho el tema de volver a las fuentes y una nueva interpretación de las fuentes, ¿no? Y en ese sentido él tiene la idea y que la desarrolla en sus primeras clases como profesor y después también en el concilio trabaja mucho de la palabra de Dios. O sea, en el fondo, la palabra de Dios es la fuente originaria a la cual uno tiene que atenerse y renovarse a partir de ella y, de hecho, en ese mismo sentido, sacar las consecuencias actuales. Pero, y ahí está el punto, en toda la experiencia del concilio, la palabra no es el libro, sino que la palabra es la palabra en la comunidad eclesial. Es como el segundo punto, ¿no? O sea, en el fondo, la realidad te habla, pero esa realidad ha quedado condensada en la palabra de Dios, que es Jesús, él la vivido, entendido, leído, confesado en la comunidad eclesial, el testimonio. Entonces, esos dos son momentos sumamente importantes en su vida y lo marcan un poco en esa doble perspectiva, me parece. Ahora, no voy a poder entrar en toda su época de profesor y en toda su época de cardenal, pero de alguna manera eso fue decantando en un punto que yo creo que fue mal recepcionado porque no se le entendió el fondo, que fue toda, por ejemplo, previo en la misa que tuvo en el funeral del Papa Juan Pablo II, en la misa previa al cónclave, antes de que fuera elegido él habló del relativismo, largamente, ¿no? Porque era un punto que le centraba. Pero el relativismo en contra, de alguna manera, de este punto esencial de la realidad que habla y la comunidad eclesial que hace de que decanta la palabra de Dios. Entonces, por eso hizo, pero justamente cuando es elegido Papa, el discurso programático no habla del relativismo, que era como una especie de denuncia, sino que lo contrario, él dice: mi ministerio lo entiendo como ponerme a la escucha de la palabra de Dios. O sea, el ministerio lo entiendo como escucha, que en el fondo es una concreción de lo que ha dicho antes, sobre todo una concreción de lo que él mismo había dicho en su lema episcopal 20 años antes, unos años antes, 5, 6, no 20, 25 años antes que se puso como colaborador de la verdad. O sea, colaborador de la verdad, ponerse a la escucha de la palabra, el fundamento en la realidad que decanta en la comunidad eclesial. En el fondo es siempre lo mismo: yo estoy frente a otro, es el frente a, es el que está a la escucha frente a, y ese frente a es Dios, es la verdad. Bueno, él lo he dicho de muchas maneras. Entonces él no estaba pensando en la verdad como un dogma, me parece.
De hecho, en sus encíclicas justamente apareció eso. La primera encíclica, Deus Caritas Est, el amor. Y luego pone Caritas in Veritate, donde el amor se expresa en la realidad. Es decir, Caritas in Veritate tampoco es la caridad según los dogmas, sino que es la caridad no una cosa secundaria, sino que nace propio de la sociedad. La caridad no es un elemento anexo, sino que es algo que debe existir porque es propio de la realidad. Entonces, siempre el punto es ese, ¿no? De estar y el especial y después la misma cosa, donde dicen no da lo mismo ser bueno que ser malo. O sea, hay un juicio, la esperanza implica un juicio también, y de alguna manera la idea de la iglesia puesta a la escucha. Entonces me parece que hay todo un colofón ahí de estar frente a, y eso sería no el relativismo, lo contrario es estar frente a, pero ese frente a es Dios, es la realidad, es la iglesia como comunidad a la escucha. Bueno, y de ahí entonces uno puede comprender las acentuaciones pastorales más precisas van en esta misma línea. Por ejemplo, apenas asumido, él pone atención y marca un cambio y en todo el tema de los abusos sexuales en la iglesia. O sea, donde claramente él dice, aquí hay una cosa que es primera, que es el niño, que es el joven, que es el ser humano, y no la institucionalidad eclesial. Y lo demuestra en los distintos aspectos como enfrente. O sea, el fondo es la misma cosa. Hay una verdad, hay un elemento, hay una realidad que es anterior a mí. O cuando, por ejemplo, también intenta reconciliarse con los lefebristas, no se da cuenta, le levanta la excomunión a un obispo, no supo que él había sido de declaración antisemita, retira esa idea y hace una carta que pide perdón. Dice, en realidad yo no sabía eso. En el futuro tengo que tener más atención a los medios como el internet. Bastaría con mirar en internet y me habría dado cuenta. Pero no acusó a sus asesores, que fueron los culpables en el fondo, pero él dice, manda una carta. O sea, él no es el primero es la verdad, es el hecho concreto. Hubo una falla, lo digo. O también cuando, por ejemplo, al final y por eso llegó ahora, al final de su vida él dice, yo no estoy capacitado, el mundo va más rápido que yo, entonces por lo tanto yo renuncio, que otro lo hace mejor que yo. ¿Qué es lo que está diciendo? Es la misma cosa, yo no soy el primero. Joseph Ratzinger no es lo más importante, ni siquiera lo más importante es Benedicto XVI, ni siquiera es la iglesia, pero ni siquiera la iglesia, es la misión. Por lo tanto, para la misión es mejor otra persona que no. En el fondo, lo que está detrás de ahí es siempre hay algo que es primero a mí, a lo cual yo me atengo. Bueno, luego de eso se decantará en una comunidad eclesial, en la palabra, en un modo de ser, pero hay un punto ahí que lo ha acompañado durante toda el ministerio como profesor, como cardenal y con distintas tareas, ¿no? Y como papa, donde eso se declaró de mayor manera. Entonces, por eso, para concluir, a mí me parece que la herencia que nos deja, en muchos sentidos, pero de alguna manera como coronada por su renuncia, es precisamente que el ser humano está a la escucha de Dios. O sea, está frente a Dios, que se dio. Ahora, y en ese sentido, la iglesia está al servicio del ser humano que escucha a Dios. Y en ese sentido hay una escala de valores, que no siempre se ha tomado en cuenta, pero en el fondo él da vuelta a una escala de valores tradicional, popular, pero no teológica. Teológicamente todo el mundo tiene clara la escala de valores, pero tradicionalmente, popularmente, diríamos, institucionalmente, en la acción diaria, como que la damos vuelta, pero en el fondo hay una vuelta que es sumamente importante. Y me parece que ese es un legado que deja abierto para el futuro, y como algún escritor dijo en alguna columna, los cambios, aunque sean pequeños, son cambios significativos, no quedan gratis, sino que tienen consecuencias. Y a mí me parece que esta acción del Papa no es pequeña, sino que es sumamente fuerte, porque indica cuál es la verdadera escala de valores. Dios, el ser humano y la iglesia al servicio de eso, y en la iglesia cada uno de nosotros al servicio de la misión, y no es mi persona propia, no es la institución, que es el último punto frente a un escalafón. Necesario, pero en un grado diferente que la misión. Eso.